Lección número 13 para el 31 de marzo del 2012. De esta manera terminamos este folleto, ¿verdad?, que hemos venido recorriendo durante todo un trimestre. Vislumbre de nuestro Dios. Ahora el vislumbre se refiere a la promesa de su retorno. Versículo de memoria, dice la palabra: he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo presto, he aquí yo vengo rápido. Y dice la palabra bendita: y mi galardón, con un premio para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. Ya de entrada vemos esta promesa maravillosa del regreso triunfal de nuestro Maestro, de nuestro Rey de Reyes, Jesucristo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El galardón no es ahorita, como piensan algunos, que se mueren y reciben el galardón estando ya en el cielo en este momento. U otros que dicen se mueren y pasa a la profundidad de la tierra, al infierno, a recibir el galardón de perdido. Concepto este último totalmente griego, no amparado en la Biblia, y el otro fuera de todo contexto de lo que se refiere a la palabra de Dios. Apocalipsis dice: viene con un galardón en su pronto y maravilloso regreso que ha de ocurrir. El pensamiento clave nos lleva a una pregunta: ¿cuándo regresará Jesús? ¿Quién lo sabe? En un sentido, fíjese que dice en un sentido. Hay otro sentido. No importa. Lo que importa, en cambio, es que lo haga. ¿Cuándo regresará Jesús? Muy pronto. ¿Quién lo sabe? El Padre. Aunque el folleto dice allí, ¿verdad?, no importa, en un sentido no importa. Para aquellos que le interesa es que venga. Sin embargo, en otros sentidos sí importa, porque de eso depende nuestra estadía muy pronto en el reino de los cielos y la preparación que ello implica. Cuanto más cerca usted y yo sabemos que Cristo viene, más necesitamos de esa preparación, de estar listo para ser sellado y vivir con Cristo por la eternidad. A finales de la década de 1990, dice el folleto en la introducción, muchos se preguntaban si el mundo llegaría al nuevo milenio. Vino el año 2000 y pasó. Y bueno, algunos alegaron que el 2001 era el año del comienzo, pero todavía estamos aquí. Como si también en esa misma época se pensaba que Cristo, un grupo de personas, iba a venir. Y alguien diría, pero Cristo no vino. Y muchos se desanimaron. Todavía ahorita, en octubre del 2011, miembros de la iglesia, ex miembros, pero que asumían la responsabilidad como si fueran miembros de la iglesia adventista, asumían de que Cristo venía para octubre del 2011, y Cristo no vino, quedaron chasqueados. Y así muchos otros de otras denominaciones, que en el deseo de que Cristo venga se ponen a dar fecha, cosa que no es correcto. Y así algunos se pierden la fe, se desencantan, son chasqueados. Dice el folleto: creemos que la segunda venida de Cristo se acerca. Los noticieros, todo indica que Cristo viene pronto a esta tierra. No se necesita ser un erudito en el Apocalipsis, dice el folleto, para ver que el mundo parece balancearse entre una catástrofe u otra. Nada de esto debería sorprendernos. Casi cada profecía bíblica que habla del fin del tiempo pinta un futuro sombrío para el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y ese es exactamente el mundo en el que vivimos hoy. ¿Cuándo volverá Jesús? No lo sabemos. Lo que sabemos es que Él volverá.
y que nosotros debemos prepararnos todos los días para encontrarnos con Cristo Jesús. Sí importa saber cuán cerca está la venida del Señor Jesucristo, como dice aquí de los adventistas, el séptimo día, que creemos, tenemos la certeza de que Cristo viene pronto a esta tierra. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles en la página 211: son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en las nubes de los cielos. Pablo enseña que es pecaminoso, página 211, el libro Hechos de los Apóstoles. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. Es pecaminoso ser indiferente a las señales, a los culpables de este descuido, a los indiferentes, a los que pecan por ser descuidados y no percatarse de las señales de la segunda venida de Cristo. Los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Anima a los vigilantes y despierto con estas palabras: mas vosotros, hermanos, tú y yo, no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda, nos sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes, velemos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Entonces, fíjense, creemos que Cristo viene pronto a esta tierra. Estamos seguros de que esta generación verá la venida en gloria del Rey de Reyes. Y podemos decir, como dice Marcos 13:29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Conoced que está cerca, a las puertas. O sea, debemos conocer cuán cerca es la venida de nuestro Señor Jesucristo, conocer la hora profética de este momento histórico, y de allí que esa promesa de su retorno, como dice el folleto, se convierte entonces en la razón de ser de nuestra vida, de nuestra denominación, hasta el mismo nombre. Pues existimos porque esperamos el pronto regreso de Cristo Jesús. Por eso somos adventistas. Advenimiento nos dice del regreso de Cristo Jesús, el séptimo día, porque es el sello que nos habilitará para estar en pie con el carácter de Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas en su aparición gloriosa. Dice el domingo 25 de marzo, la condición humana es descrita ciertamente, correctamente en las Escrituras, pero los autores bíblicos no se desesperaron, pues sabían cuál es el resultado final. El principio y el fin, título de la lección del día lunes. La Escritura describe perfectamente qué va a pasar con el ser humano, y los profetas no se desesperaron, ¿verdad?, sino que sabían cuál era el resultado final. Los últimos capítulos de Isaías y del Apocalipsis, cuando nos aseguran que el pecado será destruido y que el reino de Dios será restaurado, nos llena de gozo, ¿verdad? Dios reveló a sus profetas los acontecimientos finales que llevarán al desenlace de la historia del mundo. Estos profetas vieron esa gravedad, pero vivieron con esperanza, porque el remedio les había sido revelado. Todos estos profetas, todos estos hombres de Dios, mujeres de Dios, todos estos hombres que escribieron de profecía, todos estos hombres que Dios les habló de la condición de la raza humana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, había una esperanza. Una simiente se iba a levantar y acabaría con el imperio de Satanás. Génesis 3:15. Un redentor iba a aparecer en las nubes de los cielos y pondría fin a la historia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20.
y volvería a ser una realidad Génesis 1 y 2, que no es más que el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Salimos del Edén para estar en el Edén, volver a esa relación perfecta con un Dios eterno, siendo también nosotros eternos. Como el principio y el final se unen. El Dios nos hace perfectos, Génesis 1-2, comenzando el relato literal de la Biblia, y al final también, Apocalipsis 21-22, el hombre perfecto, mujer y hombre perfecto en el reino de los cielos. Capítulo 20 de Apocalipsis, fin del pecado y los pecadores, para inaugurar esos dos últimos capítulos del Apocalipsis. Qué triste, ¿verdad? Como dice aquí el folleto, como ya vimos, si crees que el mundo comenzó por azar, también debes creer que terminará por azar. Esto no deja mucha esperanza para los que están entre el principio y ese final. Pobre de aquellos, ¿verdad? Por falta de conocimiento, por escudriñamiento. Pero les llegará su tiempo. Dios les mostrará estas verdades. Algunos las rechazarán, otras las aceptarán. Creer que venimos de un Big Bang, de una explosión inicial. Creer que somos resultado del azar, de explosiones. Somos resultado de la casualidad, de las probabilidades. Nos lleva a un futuro muy incierto, donde también, ¿qué ocurrirá? ¿Será que esto le va a caer un meteorito encima, como dicen algunos teólogos? Muchas veces dentro de la misma organización, conceptos totalmente desviados y equivocados, que va a chocar contra esta tierra y la tercera parte de los seres humanos va a perecer, y mucho más. Un hecatombe donde justo por pecadores pagaremos todito, donde quizás una explosión solar y aquello va a causar desastre en la Tierra, donde el planeta va a perder el control y se sale de su órbita por un impacto, por cosas del mismo planeta, por este descontrol de la naturaleza. Entonces allí no hay ninguna esperanza, sino lo que la ciencia puede hacer, o lo que el azar pueda hacer, evitar una catástrofe, evitar un choque de meteoritos con la Tierra, evitar que la Tierra se salga de su órbita, evitar que el Sol tenga una turbulencia allí en sus llamaradas que posee, ¿verdad? En esas explosiones que ocurren allí y que nos vayan a hacer de una magnitud que afecta al planeta Tierra y a los habitantes del mismo. Qué horrible, ¿verdad? Pensar de que en Irán, de que en Israel, de que el Medio Oriente puede causar una tercera guerra mundial que implica armamento atómico, armamento de fusión nuclear, de todas estas cosas químicas. Qué triste pensar de que seremos víctimas de una guerra bacteriológica, de que respiraremos radiaciones y seamos buenos o malos, igualito todito vamos a morir, producto del enfrentamiento entre seres humanos, entre naciones, entre potencias. Qué horrible, ¿verdad? Tener una sensación de ese futuro tan horrible, tan incierto. Por eso no sabemos, es al azar, dirían aquellos que no creen en Dios ni en su revelación. Si el principio fue al azar, el final también va a ser así al azar. ¿Qué pasará? No sabemos. Estamos a la buena de lo que digan los científicos y el mundo. No, hermano mío, esa no es nuestra posición. Esa no es nuestra concepción de lo que fue y de lo que va a ser. Qué bonito, ¿verdad? Dice, en contraste, la Biblia se refiere a una comprensión histórica literal de Génesis 1 y 2. Nada queda al azar en la creación del mundo. Por eso, no sorprende que la palabra de Dios insista en un final literal de este mundo. Nada quedará librado al azar aquí tampoco. Diríamos nosotros, si al principio nada fue al azar, Dios, una semana en la creación, todo en su orden, todo era perfectamente bueno, todo fue detallito fue dado por Dios para que tú y yo viviéramos en este planeta, especialmente la primera pareja. Si al principio nada quedó al azar, el fin tampoco será al azar.
el fin de la historia de esta tierra tampoco va a ser al azar. Todo está programado, amigo mío. Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata por descuidado. El fin está programado. Dios nos ha dicho qué va a ocurrir. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, especialmente por excelencia, ¿verdad? Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, en su mayor magnitud, junto con Ezequiel. Y el Apocalipsis, por excelencia, esa revelación, Dios dio a conocer a sus hijos lo que ha de acontecer al final, cómo debe prepararse. Dios habla hasta de un grupo de hombres y mujeres que va a quedar vivo. Los 144,000 no van a experimentar la muerte. Dios nos habla de un sellamiento pre-cierre de gracia. Dios nos habla de una caída de plaga. Dios nos habla de todo un movimiento universal, de una unión política religiosa que tratará al final de liquidar a ese remanente de Dios. Sin embargo, Dios habla de que su pueblo permanecerá firme, y lo vio al final en Apocalipsis 15 sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de victoria. Ya Dios vio a los vencedores, ya Dios vio a los que han de tener la corona de vida eterna. En Apocalipsis 7 Dios ve esa gran multitud incontable de seres humanos, se le mostró a Juan, de que han de heredar el reino de los cielos. Ya Dios vio la destrucción de todos los pecadores. Ya Dios vio la destrucción de todos los que participen de la Babilonia, de ese conocimiento confuso, perverso del carácter de Dios en doctrina y en teoría, en todo lo relativo a las cosas divinas. Los que no aceptaron la verdadera revelación de Dios y prefirieron el amor al mundo, al yo, con toda su basura, ya Dios los mostró el destino final de todos esos seres humanos. Quedarán destruidos para siempre con el originador del pecado, que es Satanás. Apocalipsis 20. Ya Dios nos contó toda la narrativa de lo que va a pasar. Simplemente te toca a ti y a mí estar listo, recibir el poder del Espíritu Santo que regenere, cambie, transforme nuestra vida a imagen y semejanza de Jesús. Es la única salvaguarda, es el único antídoto contra la candela que viene sobre este planeta Tierra. Que esa candela, a través del Espíritu Santo, hoy queme toda impureza en tu vida y en mi vida, pero que haga posible que se refleje la perfecta imagen de Jesús. Es la única condición para transitar en esa historia revelada futura que nos lleva a la culminación, al clímax de la existencia, con la aparición gloriosa de Cristo Jesús. Hasta los muertos que han, desde Adán hasta el último que le toque morir en la fe de Jesús, ya Cristo nos ha dicho: ninguno de ellos se quedará allí en la tierra. Donde estén, yo los levantaré y los llevaré al seno de mi Padre. Todo está contado. Por eso no podemos tener nada dejado al azar. Dios nos ha permitido conocer estas cosas maravillosas. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Como dice en 2 de Pedro 3, 1 al 10. Cómo vincula Pedro los primeros eventos de la historia humana con los finales. Hablando de las personas que se burlan de que Cristo viene pronto, porque no viene cuando ellos quieren. Lo han oído decirlo tanto. Dice: estos ignoran voluntariamente. 1 de Pedro 3, 1 al 10. Estos ignoran voluntariamente, a conciencia, que en el tiempo antiguo, mire cómo se va al principio, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y también la tierra que proviene del agua, también subsiste, y por la cual también subsiste, y por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro se va al principio, ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra, hizo posible que de esas aguas saliera la tierra. Les dice: y esas mismas aguas llevaron al fin de aquellos seres humanos perversos. Estos ignoran esa historia del inicio, como Dios estuvo allí al control, y que ahora el Señor les dice, Pedro dice: esta misma tierra está reservada para la venida de Cristo Jesús, pero que ya no serán aguas que la anegarán, ya será el fuego, purificará esta tierra
para que tú y yo, una vez que nos vayamos con Cristo Jesús, regresemos después de mil años, ¿verdad? Y hagamos de esta tierra la capital del universo con Cristo Jesús. Pero primero tiene que ser que purificada al final del milenio. No quedará rastro, ni pecado, ni pecadores, para ti y para mí, vivir para siempre por la eternidad con Cristo Jesús. Dice, la creación inicial y la recreación final están vitalmente vinculadas y cada una fortalece a la otra. Jesús claramente vincula el principio y el fin de las cosas consigo mismo. 3 veces en Apocalipsis Jesús se refiere a sí mismo como el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Más allá de lo que quiera decir esto, dice el autor del folleto aquí, nos muestra el poder de Jesús y su omnipresencia. En otras palabras, cuando Cristo dice yo soy el alfa y el omega, de la manera que uno pudiera interpretar, nos dice que Jesús estuvo al comienzo de todo y estará también allí al final. El Jesús que dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, en Génesis, ¿verdad? En los primeros 2 capítulos, ese mismo Jesús, capítulo 1 de Génesis, ese mismo Jesús estará al final, recibiendo a su pueblo, rescatando a su pueblo, para llevarlo a las moradas terrenales. El principio y el fin, cómo es bonito, ¿verdad? Cómo se unen para decirnos, no se preocupe, todo está preparado para usted y para mí. Promesa y expectativa, día lunes. Como los eventos finales se centran en el establecimiento del reino de Dios, siempre han sido una preocupación para los adventistas del séptimo día. Y el tiempo del fin aparece en nuestro nombre, adventista del séptimo día, lo que señala nuestra creencia en la segunda venida. Adventista tiene que ver con advenimiento. O sea, por eso la razón, como decía al principio, el mismo nombre nos lleva a creer y nos da la certeza de que Cristo viene pronto a esta tierra. ¿Cómo expresa Pedro esta esperanza en 2 de Pedro 3:13? ¿Por qué esta esperanza es central para todo lo que creemos? Sin ella, ¿tenemos realmente alguna esperanza? Pedro decía, pero nosotros esperamos, según sus promesas, las de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Interesante, ¿verdad? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, sin esperanza en la segunda venida de Cristo bendito, la vida no tiene sentido. Estando vivo, creemos que el Señor viene a esta tierra y puede llevarnos al reino de los cielos si nuestras vidas son una con Cristo Jesús. Y aún estando muertos, tenemos la certeza que al venir Cristo Jesús, nuestros cuerpos, si hemos sido fieles a Él, serán levantados del polvo de la tierra, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo estarán allí en el reino de los cielos, no como muertos y no como vivos, transformados, y nosotros también transformados. Si estamos vivos, estaremos allí con Cristo Jesús, con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, con toda esa hueste celestial, ángeles, querubines, todo. Por eso es la razón de ser, un mundo mejor. Nuestras expectativas a veces se chasquean porque no podemos comprender los eventos futuros, aunque tratemos de hacerlo. Pero los escritores bíblicos nos aseguran que no necesitamos desesperar. Dios está en el control y tenemos la promesa de su regreso y de la que Él hará cuando vuelva, y de lo que Él hará cuando Él vuelva. Ahí la promesa, la expectativa es que viene, se acerca, el estar allí pendiente, velad, por eso se nos dice velad. El Señor viene pronto, la promesa es real. Lee los siguientes textos. Ahí aparecen unos textos. ¿Qué esperanza y seguridad se encuentran en ellos? ¿Qué énfasis diferente se encuentra en cada uno de estas promesas? Juan 14:2-3. Nos acordamos, en la casa de mi Padre muchas casas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, dijo Jesucristo, y si me fuere, vendré otra vez. Qué bonito ver el énfasis. Regresaré por ustedes. Simplemente me retiré, les dejo el Espíritu Santo, pero voy a preparar un lugar, pues yo quiero vivir eternamente con ustedes. Daniel 2:44. Dios levantará un reino que no será jamás destruido.
un reino eterno. Interesante. Y ahorita voy a comentar un poquito de eso. Hechos 3, 20, 21. Que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El cielo recibió a Jesús. Jesús está allí en el lugar santísimo, pero tiene un tiempo. Hasta que ese tiempo el Padre determine, hasta aquí Jesús, hay que restaurar todas las cosas. Mis hijos tienen que estar aquí, diría Jesús conmigo. El Padre, como dice Daniel, le entrega el reino a su Hijo, le da la nueva Jerusalén para que sea habitada por todos aquellos que en todas partes del mundo hicieron de esta vida una preparación para el reino de los cielos y no para vivir y sobrevivir y gastarse en este mundo por las cosas de este mundo. Estamos en el mundo, pero lo aprovechamos para capacitarnos, para aprendernos con el poder del Espíritu Santo y poder hacer la obra de ayuda, de servicio, de amor, de trabajo que refleje todos los días cuánto nos parecemos a Cristo Jesús. En estos textos y en otros se nos promete no solo el retorno de Cristo, sino también que un mundo y una existencia radicalmente diferente nos esperan cuando Cristo Jesús venga. Estamos tan acostumbrados al pecado, a la enfermedad, a la muerte, a la violencia, al odio, a la pobreza, al crimen y a la guerra, que no es fácil imaginar un mundo sin ello. No obstante, así es exactamente el mundo prometido que esperamos. Amigos, dice el libro Profetas y Reyes, el capítulo 41, el horno de fuego, hablando del sueño de Nabucodonosor, ya al final, el sueño de la gran imagen que presentaba Nabucodonosor, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le habían sido dadas para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. Página 369 de Profetas y Reyes. En la interpretación del sueño, oiga esto, se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Nosotros creemos en eso y la profecía de Daniel 2 es perfecta. Termina con esa piedra que hiere a la imagen en los pies. Teorías que ahorita surgen por allí, ¿verdad? Que si la piedra, que si son los 144,000, que si esa piedra es la iglesia predicando, que si esa piedra va a producir la separación del trigo y la cizaña, que si esa piedra es el mensaje de Apocalipsis 18, el fuerte pregón. Qué horrible, como el diablo está engañando, ¿verdad?, a muchos de los que creen en esta profecía. No, la piedra representa, ¿verdad?, como dice aquí la página 369 de Profetas y Reyes, en la interpretación del sueño que se le había instruido claramente a Nabucodonosor acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Esa piedra cae, ¿verdad?, y era la imagen. Nos está diciendo Cristo: yo estableceré mi reino con mis hijos. Yo estableceré mi reino. No puede pormenorizar todos los detalles, está dando un enfoque global. El establecimiento del reino de Dios, como dice Daniel 7, ¿verdad? Jesús recibirá el reino. Previo a eso, el juicio, y así va progresivamente Daniel 8 especificando más de eso. Ya al final del capítulo 7, cómo se ve que es destruido todo aquel que impide el establecimiento del reino, aquella bestia, aquel cuerno pequeño, y los santos disfrutan el reino, el establecimiento del reino de Dios con esa piedra, como dice allí, ¿verdad? Y en los días de estos reyes, hoy en día, levantará Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Ese es el establecimiento del reino de Dios, cuando primeramente Dios, el Señor Jesucristo, venga, y una vez destruido el pecado, finalmente podamos vivir aquí en esta tierra limpia y purificada por la eternidad con Cristo Jesús. Una promesa maravillosa, ¿verdad?, de lo que significa del deseo de nosotros estar allí. En el mismo libro, Profetas y Reyes, página 377, también habla algo de lo mismo. Aunque exaltado hasta el pináculo de los honores mundanales y reconocido por la inspiración misma como rey de reyes, Nabucodonosor, en Ezequiel 26:7, Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y su esplendor de su reinado al favor de Jehová. Fue
lo que sucedió después del sueño de la gran imagen. Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y el esplendor de su reinado al favor de Jehová. Fue lo que sucedió después del sueño de la gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esta visión y del pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, él recibió la información, iba a caer finalmente y otros reinos ejercerían el dominio hasta que al fin todas las potencias terrenales cedieran su lugar a un reino establecido por el Dios del cielo para nunca ser destruido. Ese es el reino que tú y yo estamos esperando y que se ilustra con esa piedra que no la lanzó ninguna mano humana, esa piedra que viene directamente por orden del Padre, ¿verdad?, para establecer en esta tierra el reinado universal de nuestro Rey de Reyes Jesucristo, con Jerusalén allí, tú y yo. Entonces, hermano mío y señora, amigo que está oyendo, ¿verdad?, esa promesa es maravillosa. Cristo viene pronto a esta tierra. Nuestra seguridad, dice el día martes, como cristianos adventistas del séptimo día, dice el folleto, vivimos con la esperanza del retorno literal de Cristo. Algunos grupos cristianos han abandonado esta esperanza, la han puesto a un lado y la han diluido y espiritualizado. Algunos dicen, la segunda venida llega a ser un asunto personal. Ellos podrían decir, la segunda venida se realiza en nuestros corazones cuando cumplimos nuestro papel en la comunidad o cuando amamos a otros como deberíamos. La segunda venida de Cristo se actualiza en nuestra vida. Mire cómo se diluye la esencia de la segunda venida de Cristo. Hay personas que lo piensan así, porque perdieron la esperanza, no ven las señales de que Cristo viene, no quieren darse cuenta. En otras palabras, hay pecado, no les permite ver lo que está pasando. Aunque debemos amar a los demás y ser miembros útiles en nuestra comunidad, esta experiencia no son la segunda venida de Cristo Jesús. Desde nuestra perspectiva y nuestra comprensión del estado de los muertos, es difícil imaginar lo que nuestra fe significaría sin el retorno físico de Cristo y nuestra resurrección. Es un tema tan central en nuestras creencias que sin él todo nuestro sistema se desmoronaría, porque todo lo que creemos y esperamos culmina con el regreso final de Cristo Jesús. Eliminamos eso y nuestras enseñanzas nos llevan a un callejón sin salida. Diríamos nosotros también. Igual sucede en no pensar en la venida de Cristo, nos coloca en un callejón sin salida. No pensar hoy en esa patria hermosa que Dios te ha prometido a ti y a mí. No tener en cuenta hoy, en este día que está pasando, en esta semana que está transcurriendo, en cada día que Dios nos da, de que esta no es nuestra tierra, de que somos pasajeros y advenedizos, de que estamos de tránsito. Esta experiencia de 20, 30, 70, 80, 100 años o más que Dios le permite al ser humano es una escuela preparatoria para algo superior que nos ha sido prometido, vivir eternamente con Dios. No se nos dio esta escuela para que nos quedemos aquí. No se nos dio el vivir en esta tierra para simplemente nacer, crecer, madurar, desarrollarnos, tener una familia o vivir solo. No importaría, ¿verdad?, con Dios y finalmente morir y se acabó todo y convertirnos en materia orgánica para abono de un árbol, de los animales, etcétera, etcétera. No, estamos aquí en esta tierra con un objetivo. Vamos hacia el encuentro cara a cara con el Rey de Reyes, nuestro amado Cristo Jesús. No estamos aquí al azar. Dios nos colocó en esta tierra porque nos ama y quiere que de esta tierra pasemos al reino de los cielos, a la inmortalidad, cuando Él venga por segunda vez y tú y yo somos fieles a Cristo Jesús. Entonces, no pensar en la segunda venida de Cristo, no tener en cuenta allí la venida de Cristo, desborona, o sea, daña todo lo que es nuestro fundamento doctrinario. Pero en la vida personal nos hace indiferente, nos hace ser pecaminoso al ignorar todas estas cosas maravillosas. No le da sentido a la vida, es vivir por vivir. Es vivir sin un propósito, es vivir simplemente disfrutando de lo que la concupiscencia de los ojos, de la lengua, de los oídos, de los deseos pecaminosos de cada uno de los 5 sentidos anhelan. Simplemente ser demasiado pragmático, práctico,
realista, pero que no nos lleva a un materialismo obsesivo, cruel, diabólico. Qué bonito cuando esa esperanza de que aunque estamos en esta tierra, comemos, formamos familia, somos parte de la sociedad, trabajamos, todo esto es simplemente un entrenamiento para algo superior. Tú y yo encontrarnos y vivir por la eternidad con Cristo Jesús. De toda la certeza que tenemos en la segunda venida, ¿cuál es la mayor? ¿Qué evento único más que cualquier otro garantiza su retorno y por qué? Dice el folleto en una de sus preguntas de este día martes. Hay una cita, Hebreos 9:28, dice la palabra bendita para responder a esa pregunta. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Punto y coma. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una de las certezas fuertes de que Cristo viene a esta tierra es que si Él vino la primera vez, como dice Hebreos 9:28, para llevar los pecados de muchos, los tuyos y los míos, si eso es real, porque mis pecados y tus pecados han sido confesados a Él, y cada vez que Dios el Espíritu nos impresione con algo que significa pecado, se los confesamos a Él y pedimos el perdón. Cristo nos ha dicho: yo apareceré por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La seguridad de que Cristo vino a esta tierra para morir por tus pecados y por mis pecados, para llevar tus pecados y mis pecados, tus enfermedades y mis enfermedades, la seguridad de que eso ocurrió nos crea una seguridad pero tremendamente grande, porque aquí lo está diciendo: yo vine una primera vez, ¿verdad?, para eliminar todo lo que es pecado en la vida de los seres humanos y pagar la consecuencia del pecado. Pero la segunda vez apareceré sin tener nada que ver con el pecado, porque vine la primera vez. Ahora la segunda vez vengo, porque nada tengo que ver con el pecado, para salvar a los que me esperan, que no tienen pecado y reflejan en mi perfecta imagen y semejanza. Esa es una de las seguridades más grandes de que Cristo viene, porque vino la primera vez a salvar del pecado a la raza humana. Él mismo está diciendo: vendré por segunda vez, ya, como dice literalmente, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué maravilloso, ¿verdad? La primera venida de Cristo nos asegura, si estamos convencidos de que eso fue real, también es real la segunda venida de Cristo. Pero repito, ya no para venir a salvar a los hombres del pecado, sino a salvar a los hombres que han sido libertados del pecado para vivir con Cristo Jesús en el cielo. Hablando ahí otra cita, ¿verdad? 1 Corintios 15, 12 al 27, que habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Como esto también nos asegura, ¿verdad? Cuando Cristo también en Juan 14, 2 al 3 nos hace referencia a que en su ascensión allí al cielo fue a preparar un lugar para nosotros, y allí vendrá, nos buscará. Y en Corintios nos acentúa, ¿verdad?, que aún estando muertos, si Cristo resucitó, nosotros también debemos de resucitar. Y si Cristo resucitó, entonces en vana es nuestra fe. La resurrección nos asegura, ¿verdad?, el regreso triunfal de Cristo Jesús por su pueblo. Y como dice Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice el folleto. En la cruz Jesús pagó por nosotros el rescate completo y de una vez para siempre. Al mismo tiempo, oigamos esto, ¿de qué vale pagar un rescate si no busca lo que fue rescatado? Por eso, la primera venida de Cristo nos da la mayor certeza posible sobre su segunda venida. Él pagó un rescate, rescatarte a ti y a mí del pecado. Pero el Señor bendito, todo eso que han sido redimidos, como decía Hebreos 9, que han sido limpiados del pecado, no los va a dejar aquí. Ya libertados del pecado, ahora van a ser libertados de este mundo corrupto para escapar de la purificación que se le va a hacer a este planeta cuando venga Cristo Jesús por segunda vez. El Señor rescata en forma literal, toma a sus hijos, los saca de este planeta, los introduce a la Nueva Jerusalén cuando venga pronto, y allí ascendemos al reino de los cielos. Amén. ¿No quieres tú verte allí en esa experiencia, amigo, hermano, que me estás oyendo? Por eso, la seguridad de que la sangre de Cristo operó en nuestra vida
a través del Espíritu Santo, produciendo un carácter a la imagen y semejanza, despojándonos, limpiándonos de todo vestigio de pecado, hace posible, como decía Hebreos 9, ¿verdad?, la posibilidad cierta de que Cristo tiene que venir, ya no con relación con el pecado, ya no viene a resolver problemas de pecado en tu vida y en mi vida, ya lo resolvió, ahora viene a buscar a los que le esperan, un pueblo remanente, un pueblo desde Adán y Eva hasta el último, muerto y vivo en Cristo Jesús, para ser llevado al reino de los cielos. Cristo viene a buscar a los que rescató del pecado, y físicamente ahora los rescatados del pecado ahora son rescatados del planeta para vivir para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El día miércoles nos habla el 28 de marzo, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde los comienzos de la Iglesia Adventista, el séptimo día, creímos que la venida de Cristo era inminente, pero todavía estamos aquí por más tiempo del que habíamos esperado. ¿Cómo deberíamos entender esta demora? Ahora debemos tener en cuenta que no somos los únicos cuyas expectativas de cuándo actuaría Dios no se cumplieron de acuerdo con lo esperado. Por ejemplo, Eva, por ejemplo, pensó que la promesa de Dios, Eva, por ejemplo, pensó que la promesa de Dios de un libertador, Génesis 3:15, se cumpliría con su primogénito. Dice el Espíritu Profecía, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliera, que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuera el libertador. El primogénito era Caín. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los primeros la recibieron, murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, Judas 14:15, usted lo puede leer allí, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. Decía de toda la gente, ¿verdad? Página 23. Qué tremendo, ¿verdad? Eva estaba equivocada. El hijo fue Caín, no el Redentor, que vendría miles de años más tarde. Los profetas profetizaron, como dice Judas 14:15, es de Enoc. El Señor regresó, el Señor, mire, tengan la certidumbre, el Señor tiene, y ellos lo daban como sentado, regresó a esta tierra. El Señor Jesucristo no tarda su promesa, como muchos le tienen por tardanza, como dice Pedro. Es interesante, ¿verdad? Lo que aparentemente es una demora es dando la oportunidad a los seres humanos que todo el mundo pueda salvarse. Sin embargo, sabemos que muchos van a rechazar esta maravillosa oportunidad de estar con Cristo en el reino de los cielos. En Hebreos 11, ¿cuál es el punto principal del capítulo y cómo participa en el tema de la demora? ¿Qué tiene que ver esto con la demora? No recibieron lo prometido todos estos hombres de Hechos 11, mirando de lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Esa es la concepción que tú y yo debemos tener. ¿Somos qué? Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, proveyendo Dios algo mejor. Todos perfectos al mismo tiempo, podríamos decir, junto con los antiguos, hasta hoy, cuando Cristo venga en gloria. Todos los que han muerto, hasta el último que muere en Cristo Jesús, un Jeremías, un Isaías, un Adán, cuando ocurra la transformación, un abrir y cerrar de ojos, todos esos que están muertos resucitarán. Al mismo tiempo todos recibiremos la eternidad. Todos estos que han muerto en Cristo Jesús y los que estén vivos también seremos transformados, como dice Corintios, un abrir y cerrar de ojos, para ser eternos como nuestro Dios. No es que la tardanza para los que no están sembrados en Dios es como decepción, pero para los que todos los días vivimos como si Cristo está a punto de aparecer, y eso ha sido la motivación en todos los tiempos. La primera carta a los tesalonicenses pensaban que Cristo iba a venir en ese momento histórico. Pablo llegó a pensar, ¿verdad?, en el inminente regreso de Cristo Jesús previo otros acontecimientos, como vamos a ver
el día siguiente, del día miércoles, la próxima parte de la lección. Sin embargo, uno se goza. Hoy en día, cuando estamos hablando aquí, en esta parte del miércoles 28 de marzo, ¿verdad? Cuando tú estás estudiando la lección, está el retorno de Jesús. Hoy nos mueve a nosotros y nos crea en el corazón la esperanza bendita de que vamos a ver a Cristo en gloria por segunda vez cuando venga a esta tierra. Y muchos creemos que hemos de estar vivos para ver a Cristo Jesús cuando venga en gloria. Quiere decir que esto va a ocurrir pronto. O sea, es algo que se está allí. Y si llegásemos a morir, morimos con la seguridad de que por un poquito más, y no vimos a Jesús con nuestros propios ojos. Pero al cerrar nuestros ojos, morimos con la certeza de que cuando los podamos abrir, veremos a Cristo retornar por segunda vez a esta tierra. Un poquito antes que Cristo se aparezca, porque vamos a pertenecer a la resurrección especial. Un poquito antes de que Cristo aparezca en gloria, en su segunda venida, como dice Daniel 12, 1, 2, habrá una resurrección especial. Y todos los que han muerto bajo el mensaje del tercer ángel se levantarán y verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estarán allí con los 144.000, todos esos que han muerto en ese mensaje maravilloso. Aún los malos que lo traspasaron se levantarán para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estos fieles de Hebreos 11 no tuvieron el privilegio, ¿verdad?, de entrar directamente al cielo. No, ellos tienen que esperar el regreso triunfal del amado Cristo Jesús. O sea, por eso tantas parábolas que hablan de que va a haber una demora. Y es la cosa que utiliza el diablo para que nosotros nos pongamos en conflicto y dudemos de la segunda venida de Cristo. No, las señales son inminentes. Las cosas que están pasando gritan que Cristo viene pronto. Por eso el día jueves dice: he aquí vengo pronto. Que Dios no haya vuelto todavía es sin duda la base de algunos de los consejos de Pablo a los de Tesalónica. ¿Qué aconsejó Pablo a la iglesia en Tesalónica mientras esperaban el prometido regreso de Cristo? Antes de que venga Jesús, según Tesalonicenses capítulo 2, tendría que ocurrir la apostasía y manifestarse el hombre de pecado que hace esto y aquello. Usted lo puede leer allí, que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar como Dios, ¿verdad? Antes Pablo le dice: mire, un momentico, Cristo no puede venir pronto si antes no se manifiesta la apostasía. Nosotros que estamos ahorita, ya la apostasía se manifestó, ya el hombre de pecado está. Lo que estamos viendo es la consolidación del capítulo 13 completo, como los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad?, ya prácticamente bajo la influencia, la mayoría de los que conforman hoy la Corte Suprema norteamericana son hermanos católicos. Y de un momento a otro, ¿verdad?, ese movimiento ecuménico que Juan Pablo II le dio mucha fuerza, que a partir del Concilio Vaticano II con Pablo VI agarró una fuerza tremenda. Y de allí Juan Pablo II, uno de los papas que más le dio fuerza a la unión de las iglesias. Benedicto XVI también está, el papa, como se dice, restiado con este concepto. Y va a los musulmanes, fue a Alemania recientemente y fue allí, se entrevistó con los protestantes, y va a las mezquitas de los judíos y a la sinagoga de los judíos y establece contacto con el mundo musulmán. El rey de Arabia Saudita, ¿verdad?, el que encargado de las dos grandes mezquitas de la Meca y Medina, allí en las Naciones Unidas, patrocina, o sea, impulsa un movimiento ecuménico mundial. Fue a que Benedicto establecieron un pacto allí tremendo entre los dos, de universalizar ese ecumenismo, de tal manera que haya un solo movimiento mundial religioso, donde se reconozca la autoridad, porque es el vocero de más connotación de forma notoria y pública, como es el Papa, el vocero principal de ese gran movimiento universal, donde el católico, protestante y mundano, todos se unirán, ¿verdad?, para adorar a Dios de una manera que ellos consideran que es la perfecta y la correcta. Y Norteamérica, ¿verdad?, brindará la mesa, como se dice, preparará el camino grandemente, como dice Apocalipsis 13, 11 en adelante, ¿verdad? Le dará fuerza a ese reino que está allí en Apocalipsis 13, ¿verdad?, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, para que finalmente, como
Benedicto lo ha dicho, a raíz de estas crisis económicas en 2009 en los Estados Unidos y nuevamente con lo que reventó en Europa, con lo de Grecia, Portugal, España. Benedicto propuso un cambio de toda la ingeniería, de toda la economía mundial, de trastocar todo el sistema económico mundial por un orden económico moral. Allí está, él hizo el planteamiento, después que se reunió allá en 2009 con Obama, en el Vaticano, salió la encíclica Caritas en la verdad, Caridad en la verdad. Ahí está la propuesta del nuevo orden mundial moral. El Papa ha dicho, este mundo lo que necesita es un nuevo orden mundial económico mundial, un nuevo orden moral, económico. Toda la arquitectura de las Naciones Unidas hay que cambiarla, hay que transformarla. El Papa lo ha dicho, Benedicto, ¿verdad? Eso de la soberanía de los pueblos es sostenible bajo ciertas circunstancias, pero cuando un pueblo no puede mantener la paz en el mundo, en su nación, perdón, cuando un pueblo no puede garantizar por un desastre natural la comida, la tranquilidad, el orden en una nación, puede intervenir otros poderes exteriores a ese pueblo. Ya el concepto de lo que se denomina la soberanía de un pueblo, nadie se mete en mi nación, sino que yo defino mi destino. Naciones Unidas ya eso no lo acepta. Y el Papa ha dicho que si hay que intervenir en una nación para ayudarle, porque no puede mantener el control, hay que intervenirla, si están violando demasiado los derechos humanos. O sea, todo está planteado para un control universal. Y que en los tiempos de Pablo eso no se veía. Pues hoy se está viendo, hoy la naturaleza gime y clama. Los hombres lo denominan el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, toda una cantidad de variables. Pero en Romanos 8 dice la naturaleza gime, llora, suspira, deseando la redención, igual que usted, igual que yo. Estas cosas las estamos viviendo, las estamos viendo, las estamos como consumiendo delante de nuestros ojos. Lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahmadinejad, presidente de Irán, ellos también, por el rama de los chiitas, ellos también anhelan el imán oculto, como lo decía Ahmadinejad. Es un redentor que va a venir al cielo a establecer la justicia. Él dice que él habla con Dios, ¿verdad? Y hay asesores, según la prensa, que lo instan muchas veces a que se entre en un conflicto universal de una magnitud nuclear para acelerar la venida del imán oculto, el Mahdi, que es ese redentor que va a regresar a establecer el orden mundial, el musulmanismo en todo el planeta Tierra. Y ellos aceptan que Jesucristo va a venir con Mahdi, que Jesucristo va a ser un súbdito de Mahdi. Eso se está manejando hoy en día. Él anhela un redentor. En la India los budistas están anhelando que venga Kalki en ese caballo blanco, porque el mundo ya no se soporta. Kali, que representa al demonio, está creando demasiado disturbio en este planeta Tierra. Y los budistas, que Maitreya tiene que aparecer, porque también esto está demasiado feo. Los mayas, que bueno, algo tiene que pasar el 21 de diciembre del 2012, un cambio de mentalidad. O sea, el mundo, o sea, Satanás sabe que no puede negar esta realidad de que tiene que venir un redentor por segunda vez a esta tierra, de que tiene que venir un salvador, y le ha dado diferentes nombres en todas las civilizaciones, pero hay un punto común. Si es verdad, algo va a pasar, viene un redentor, viene un salvador, viene alguien, ¿verdad?, que le va a poner fin a esta historia. Y mientras eso ocurre en el mundo entero, hombres y mujeres de cualquier denominación están buscando a Dios, anhelan, están más sensibles por un sentido de justicia, quieren la justicia eterna, quieren un nuevo orden de cosas. Ya las ideologías, como decía el presidente de Irán, ¿verdad?, Ahmadinejad, ni el capitalismo ni el marxismo. El hombre habla de un nuevo orden mundial. Fue a Cuba a hablar de un nuevo orden mundial. Estuvo aquí en Venezuela y también oraba a ese imán oculto que es el Mahdi. Pongan atención a todo ese movimiento que está ocurriendo. Mientras este mundo se sacude y se trastoca, nosotros que conocemos, que estamos, Dios nos muestra la profecía y nos dice hacia dónde va este planeta Tierra, nos está diciendo que un poquito más, y toda esta fuerza, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, la unión del Estado con las religiones, cómo las religiones están siendo penetradas
por la política, cómo la política se está siendo penetrada por la religión, en el sentido más correcto de la palabra, la religión permeando, así como cuando la reina Esther, en aquel momento histórico también, ¿verdad? La historia de Asuero, Amán, ¿verdad? Cómo lo religioso persuade al poder político para que actúe a su beneficio. Cómo Norteamérica va a ser permeada, ya ha sido permeada, ¿verdad? Por la ala religiosa, por la ala republicana, que está buscando la forma de que las leyes, ¿verdad?, se impregnen de religiosidad. Uno de los candidatos ahorita que optan por la candidatura republicana, después de Romney, está otro allí que está punteando en las encuestas, habla, ¿verdad? O sea, odioso esa separación de la iglesia y de lo que es la iglesia y el Estado, de lo religioso y lo político. O sea, no debiera ser, debiera estar mezclado. Eso es profecía. Y Estados Unidos, ¿verdad?, está asignado por la profecía que allí se van a producir esos eventos, ¿verdad?, donde esa unión Estado-religión va a ser como un punto de referencia para el mundo entero. Pues van a ser ellos, allí donde van a salir leyes para adorar a Dios, para consolidar un estado de paz y seguridad. Y todos se unirán en ese día domingo para encontrar la familia, para adorar a un Dios, un día único que los una a todos. Hasta en Israel se están dando movimientos para no solamente tener el sábado, sino también el domingo como un día de reposo y de descanso. Pues, amigo mío, el Señor viene pronto a esta tierra. Ya en el quinto sello los mártires clamaban de manera simbólica: ¿hasta cuándo, Señor, no vienes a vengar la sangre? La respuesta fue: tranquilo, todavía faltan otros mártires, ¿verdad? El siervo malo, mientras tanto, dice: mi Señor tarda en venir. Amigo, no caigamos en esta experiencia. Cristo viene pronto. Mi Señor tarda en venir. Oye los testimonios. Tomo 2, página 14, dice: aquel siervo malo que dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Mateo 24, 48. Profesa estar aguardando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad, como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos, acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. Piensen usted, yo que estoy hablando aquí, ¿será que seré un siervo infiel? En él predominan el egoísmo, el orgullo, lo mundanal y la ambición, temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo. Empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar los motivos. O sea, pelea allí con los hermanos por el liderazgo allí. Tú eres, no debiera estar ese es un sinvergüenza, ese no sirve, que esto aquí, ese pastor, que ese anciano, que ese el otro, que vamos a hacer esto, que vamos a poner esta directiva. Así hiera a sus consiervos. A medida que se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se lo encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y por la pereza. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos, página 15, hoy los testimonios tomo 2, y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. ¿Cómo estás tú, hermano? Cada cristiano será asaltado por las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios, o seremos dominados por Satanás. Dice la página 15, Joyas de Testimonio, tomo 2. Hermano, amigo, el Señor viene pronto a esta tierra. Jamás pase por nuestra mente: mi Señor tarda en venir. No, el Señor viene pronto. Todo está cuadrado, todo se está preparando. Y muy pronto tú y yo, si somos fieles a Él, Dios nos quitará el manto, toda esa condición que todavía queda de debilidades pecaminosas, como Josué, será quitado esas vestiduras viles, y tú y yo recibiremos el manto de la justicia de Cristo, el sello de Dios viviente, y seremos parte
de ese pueblo, de los 144.000 que estaremos viendo cara a cara, sin experimentar muerte, el regreso de nuestro amado y querido Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Si nos toca morir, que podamos morir en las manos del Rey de Reyes. El Señor nos ayude a esperar el pronto regreso de Cristo Jesús.